En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. En la sección Noticias, productoras católicas españolas lanzan servicio de streaming para toda la familia. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué de entre todas las iglesias cristianas tiene que ser la católica la única en poseer y enseñar la plenitud del Evangelio? ¿Por qué se habla tanto ahora de la vía de la belleza para encontrar a Dios? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, y en este programa, que como ustedes saben, toma su nombre de la colección escrita por Monseñor John Claude Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, y que justamente tiene el nombre de Lo Inédito sobre los Evangelios, donde él comenta magistralmente todos los evangelios de los domingos de los 3 ciclos litúrgicos. Y entonces realmente son tales las joyas con las cuales nos regala, que evidentemente hemos decidido compartir estas joyas con cada uno de ustedes y también de comentarlas, pues este podcast es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen justamente para compartir noticias, compartir comentarios de la actualidad y también, por supuesto, los aspectos muchas veces inéditos del evangelio del domingo correspondiente. Hoy entonces tenemos un evangelio muy pero muy teológico, muy pero muy lleno de un significado prácticamente sublime, que es el comienzo del Evangelio de San Juan y que corresponde con el Evangelio de este domingo, 5 de enero de 2020. Y entonces, para comentarlo, tenemos hoy dos de los panelistas más conocidos del programa, que son justamente el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio y el doctor Saúl Castiblanco. Y uno nos atiende desde España y otro nos atiende desde Colombia. Gracias a las comunicaciones de hoy en día podemos unir 3 continentes y justamente regalarles a la audiencia los comentarios de hoy. Salve María a todos. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Fernando. Ahora, una cosa que tratamos una vez en un programa, pero creo que nos quedó en el tintero. Y mucha gente nos pregunta, ¿por qué Salve María? Y creo que es un momento en este último programa del año que grabamos, o el primer programa del año, de justamente dar una pequeña explicación de dónde viene el Salve María. ¿Qué les parece? Muy bien, perfectamente. Es una costumbre que tenemos los heraldos del Evangelio y que está basada en los orígenes propiamente de los heraldos. Porque nosotros tuvimos nuestro origen en Brasil, y en Brasil, gracias a las congregaciones marianas, que eran una iniciativa de los jesuitas en todo el mundo, no solo en Brasil, los miembros de estas congregaciones marianas, que eran cofradías dedicadas especialmente a la formación y a la devoción a la Virgen, tenían, propiamente dicho, veían durante el día o cuando se despedían con el Salve María, que sería una traducción posible de justamente del momento de la encarnación, de la anunciación del ángel a Nuestra Señora, que le dice propiamente Dios te salve María, como decimos en español, ¿no? En fin, una opción es decir Ave María. Entonces, estas congregaciones marianas en Brasil tenían esta costumbre, y los heraldos, que tenemos nuestro origen justamente, los que fundaron los heraldos con vinculación con estas congregaciones marianas, utilizan este saludo. Ahora bien, ¿por qué tenían esta costumbre? Pues nuevamente es una costumbre anterior y viene de uno de los principales santos marianos de la Iglesia, que es San Bernardo de Claraval. San Bernardo, difusor de la congregación cisterciense, él recorrió toda Europa, estuvo en concilios, era, un famoso doctor mariano. Entonces, él, cuando se encontraba en su época, estamos hablando a mediados del siglo XII, cuando se encontraba en la abadía de Affligem, o sea, una abadía cisterciense en Flandes, tenía la costumbre, cuando pasaba por el claustro, saludar a una imagen de la Virgen que estaba también en este claustro, y cuando pasaba por delante, cada vez que pasaba por delante, le decía Ave María, y siempre lo hacía varias veces al día. Un día sigue con su devoción habitual, escucha que la Virgen le responde Ave Bernardo. Entonces, este hecho se difundió, que está dentro de la biografía, de la geografía de San Bernardo, para utilizarlo en portugués y después en español nosotros como Salve María. Por eso utilizamos este saludo los heraldos del Evangelio. Y qué manera bonita de colocar siempre a Nuestra Señora al comienzo y al final de todo lo que hacemos. Es realmente muy, pero muy inspirador.
Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. Y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y hoy justamente vamos a aplicar todos estos conocimientos que nuestros ilustres panelistas nos traen a un evangelio que es muy, pero muy teológico, que nos va a unir con la sublimidad de la encarnación, con el papel de nuestro Señor Jesucristo como Redentor de la humanidad y que seguramente nos va a llevar a ápices de la teología que al mismo tiempo son muy accesibles para todos nosotros que escuchamos el programa. Vamos entonces al Evangelio del domingo 5 de enero del 2020, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 11. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada en cuanto se había hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la luz se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Entonces, este Evangelio nos lleva hacia la ley de la historia y cómo Dios siempre encuentra una solución superior muchas veces a sus planes anteriores, como nos dice Monseñor John Cla, cuando son frustrados por la infidelidad de las criaturas. Ahora, ¿cómo contemplar entonces la Navidad? Este tiempo todavía que estamos en Navidad bajo el prisma de ese constante proceder divino. Acompañemos entonces el Evangelio de la liturgia de hoy y esa es justamente la pregunta que les colocamos. ¿Qué les parece, hermano Fernando? ¿Qué le parece, doctor Saúl? Bueno, entonces, del texto que hemos leído del Evangelio, estamos hablando propiamente del incipit, ¿no? Del inicio del Evangelio de San Juan. Y es muy importante porque el Evangelio de San Juan es en cierto sentido el más teológico de todos, porque es el más tardío en su redacción. Por lo tanto, tenía una intención mucho más teológica. No, eso no quita nada a la historicidad de lo que cuenta. Y San Juan, como los otros evangelios, tiene intención de contar la vida de Cristo. Pero aquí hay un mayor interés en dejar los conceptos más claros. Entonces no nos podemos olvidar de que ya la Iglesia en los primeros tiempos está sufriendo los efectos de la herejía gnóstica. La herejía gnóstica para la Iglesia Católica es la aplicación de una filosofía griega muy anterior a la Iglesia Católica. Este pensamiento gnóstico cifraba el mundo como la creación de dos dioses. El Dios bueno y el Dios malo. Estamos simplificando obviamente mucho lo que es propiamente la naturaleza del gnosticismo, pero el Dios bueno es el que habría creado el espíritu, el Dios malo la materia. Entonces, por esto de aquí se había infiltrado ya en la época apostólica, que estamos leyendo aquí a San Juan, y había hecho interpretar que lo que era la carne era mala, era obra del demonio, y lo que era el espíritu era una cosa buena creada por Dios. Entonces, San Juan se preocupa de especificar que el Verbo era Dios, estaba junto a Dios. Entonces, no hay ninguna duda. Por medio de él se hizo todo. Sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, todo esto propiamente Cristo.
Y en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, se hizo carne, no tomó apariencia de carne. Y habitó entre nosotros, tuvo auténtica vida. Esta frase tiene una gran profundidad teológica contra este error del gnosticismo. Tenía propiamente esta finalidad. Esto sería una de las intenciones de San Juan al inicio del Evangelio. Posteriormente, otro punto importante es el aspecto de la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Este punto es muy importante, porque él está marcando la primacía de lo que es propiamente Dios, por lo tanto Cristo, para la vida de la creación. No es únicamente para la vida de la iglesia, no es en punto de vista espiritual, sino la creación, la parte física de la creación depende de este verbo que es Dios, que es luz. O sea, lo identifica con la divinidad, como los gnósticos decían. Ellos identifican la luz con el espíritu. Entonces él está vinculando la creación material, lo que para los gnósticos era pecado, con la divinidad, la luz, que era el teórico principio bueno de los gnósticos. O sea, él tiene esta intención de marcar y remarcar la auténtica creaturalidad de Cristo. O sea, Cristo, su naturaleza humana ha sido creada, es auténtica, es igual a la nuestra de los hombres, contra la idea que sería una mera apariencia, que la naturaleza de Cristo no sería auténtica. Otro elemento muy importante y muy actual de esta introducción al Evangelio es que la tiniebla no lo recibió. Esta parte es muy importante. Después dice, el verbo era luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es muy importante este punto. Y qué perspectiva, ¿no? Porque como usted decía, ya comienza el Evangelio de San Juan y ya tiene que combatir enemigos que se levantan en el campo teológico, en el campo de la escritura, inclusive haciendo escrituras falsas, copiando el estilo, ¿no?, de los evangelistas y todo eso también. Y el propio niño Jesús, ¿no?, está en el portal de Belén y también perseguido. Va a llegar de aquí a poco el rey que va a querer matar a todos los niños. Qué cosa, ¿no? No le quisieron recibir. Es el sino de la iglesia, es el sino de la historia de la salvación. Lo dice muy bien, muy claro San Juan. Creado en función de Cristo. Ahora, cuando aparece Cristo, el mundo no lo recibe. Porque hay muchos que no lo reciben. No nos podemos engañar. Podemos optar por una opción fatalista, una predestinación negativa que decía, claro, no lo recibieron porque no lo podían recibir, porque fueron ya creados con la finalidad, lo que viene a llamarse la predestinación negativa, ¿no? Lo cual es un tremendo error y pésimo para la vida espiritual. Eso no existe. Dios no crea a nadie para la condenación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es un principio de fe y es el principio de la vida y la actuación de Cristo. Sobre ese punto no podemos tener dudas. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros, porque somos cada uno de nosotros responsables por la propia salvación, de recibirlo, de acogerlo, de ver la luz, de ser hijos de la luz y no ser hijos de las tinieblas. También podríamos optar por el error contrario, que sería decir que en realidad, viendo la luz, todo el mundo la reconoce y al fin y al cabo, al final de la vida, todo el mundo va a estar en la luz. No es lo que dice el Evangelio, no es lo que pasa con Cristo. Y los suyos, y el mundo no lo conoció, los suyos no lo recibieron. Lo está dejando muy claro. Existe la posibilidad, la triste posibilidad de no recibir la luz. Todos somos iluminados por la luz, pero no todos reconocemos esta iluminación. Viendo este texto de San Juan, yo tengo una sensación, no sé, de un punto monárquico dentro de todos los evangelios, porque habla de lo principal, ¿cierto? Y también tengo una sensación de un brillante magnífico, de un diamante magnífico, que uno va girando y va viendo facetas completamente nuevas, todas relacionadas entre sí, pero mucho contenido. O sea, uno siente la altura de San Juan, representado por un águila, pero uno siente también al Espíritu Santo inspirándolo a él como un mero instrumento. Entonces uno aquí puede hablar de cualquier cosa. Uno puede hablar de la Trinidad, uno puede hablar de la gracia. Don Fernando muy doctamente nos ha hablado de ya un combate a una herejía primera. Nosotros podemos hablar de la mediación, ¿cierto? O sea, es una cosa sencillamente espectacular, ¿no? Y bueno, una ratificación de la divinidad de Cristo, de aquel que ellos habían tocado con su carne, de que ese hombre, y el ser humano tiene tendencia a rebajarlo, y don Fernando nos acaba de contar, San Juan coge y aplasta esa herejía naturalista, por llamarlo así, diciendo, no, él era Dios,
y era Dios, y desde el inicio Él estaba presente, y el mundo fue construido en torno a Él, y Él es la luz, y Él viene a traernos la luz. Y lamentablemente muchos lo rechazaron. No sean ustedes de aquellos que rechazan esa luz, ¿no? Entonces es también como que una alusión. Cristo nuestro Señor compra la gracia con su pasión, con su muerte y con su redención. Pero Él es la gracia capital, la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Entonces es unirse a esa luz para ser hijos de la luz. Puede uno inclusive relacionarse con el Génesis, ¿no? San Juan nos está hablando de la luz que se hizo hombre real. Bueno, ya el Génesis nos habla de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Podemos relacionarlo enteramente así, o sea, unámonos a esa luz para no ser de los hijos de las tinieblas, hijos de la serpiente. No, es un texto sencillamente maravilloso. Aquí Monseñor John Clapp quiere focalizar también un aspecto muy inédito, muy lindo, muy bonito, y es que cómo en el marco y en el contexto del Evangelio de San Juan, Dios se vuelve accesible, Dios se vuelve imitable. Y justamente qué meditación tan bonita para esta Navidad, cuando contemplamos a nuestro Señor Jesucristo como el niño Dios en el portal de Belén. Desde luego, tenemos propiamente este principio remarcado en este Evangelio, que no por nada la Iglesia lo ha elegido para el momento que lo ha elegido. Y se utiliza propiamente aquí el ejemplo de la luz, este inicio y este principio de la creación. Todo el mundo reconoce cómo la luz es imprescindible para la vida. Es más, si nos retraemos incluso a la teoría científica, es imposible propiamente una creación sin energía, un universo sin energía. Incluso desde un punto de vista científico se puede retrotraer esta luz a propiamente la existencia del universo. Pero no es este el punto lo que quiero decir. Y aquí también viene la promesa. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y aquí, con todo lo que hemos hablado del principio teológico, del principio del combate a esta herejía, también está prometiendo. Nosotros para estudiarlo lo dividimos, pero está todo junto. Entonces aquí está dando una promesa a los creyentes. ¿Crees en Cristo? Podrás ser hijo de Dios, porque es el bautismo, no nos olvidemos, que nos hace realmente hijos de Dios. Nos incorpora a Cristo por medio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza, como en cuanto a gracia capital. Entonces, este punto lo tenemos que tener muy claro. O sea, si admitimos a Cristo, recibimos el poder de Cristo. Si no admitimos a Cristo, estamos en las tinieblas. Esta lucha está clara desde el inicio. Don Fernando acaba de hablar de que nosotros lo dividimos el texto y vamos analizando parte por parte para sacar de él todo el jugo. Bueno, es que es una cosa tan impresionante, es una riqueza de contenido tan impresionante que hasta analizándolo desde ese punto de vista natural, yo veo al Espíritu Santo en este texto. Oiga, tanta cosa y tanta verdad. Bueno, es una cosa que quería resaltar. Otra cosa es lo que Quería poner en relieve una tesis del profesor Plinio Correa Oliveira, el inspirador de Monseñor Juan Clá, y que es una tesis de varios teólogos, que aunque no hubiera habido pecado, Dios se encarga como que para completar el orden del universo. Decía, la gloria es el efecto que se vuelve sobre la causa, ¿cierto? Entonces, hay gloria, por ejemplo, cuando una generación de alumnos agradece al maestro la educación recibida, ¿cierto? Y hay gloria también cuando la creación, sobre todo, reconoce a Dios como su autor, como su hacedor, como su sustentador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace parte también de esta belleza, de esa causa que produce el efecto, ese efecto que se vuelve sobre la causa, el que Cristo se haya hecho hombre. Que Cristo se haya hecho hombre, el verbo se haya hecho hombre, porque el hombre es el resumen de la creación. El hombre resume la naturaleza mineral, la vegetal, la angélica, ¿cierto? Entonces, es una cosa maravillosa. Entonces, esa encarnación como que completa el orden del universo, la belleza del universo, y al mismo tiempo le abre la puerta a la creación para llegar a la luz, de lo que estábamos hablando, ¿cierto? En el caso concreto del hombre, llegar a la luz a través de la vida de la gracia.
¿no? Entonces es como que un círculo perfecto que se forma, o sea, nosotros hacemos parte de la belleza del universo cuando accedemos a la luz, no cuando la rechazamos, ¿no? Y para eso vino Cristo, para glorificarse él mismo, para glorificar al Padre, para completar la belleza del universo y para salvarnos, para redimirnos. Es como hemos dicho al inicio, este evangelio tiene una gran profundidad y se podría hablar de tantos temas. Indudable. Entonces podemos quizás pasar a la conclusión que el propio Monseñor John Clare escribe muy, pero muy a propósito de este ambiente navideño en el que estamos. Y dice, con los ojos puestos entonces en el niño Jesús y por intercesión de María y de José, agradezcamos los incontables beneficios que han bajado y han sido infundidos en nosotros desde aquella beata noche, e imploremos la gracia de la santidad. Así pues, libres de todo pecado, pasemos no una noche, sino una eternidad de paz. Entonces, con ese pensamiento tan profundo y tan salutar, dejamos a nuestra audiencia envuelta en esa fabulosa contemplación del Evangelio de San Juan y pasamos entonces a una pequeña pausa musical con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos entonces con el siguiente segmento del programa, que son la sección Noticias de lo que ocurrió en la Iglesia y en el mundo. Ya volvemos. Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est. In totus est Dominus fortitudinem et precinxix est. Et in infirmavitor beneter, vinae commovebitur. Parata sedes tua extunc, a seculo tu es. Elevaverunt flumina Domine, elevaverunt flumina vocem sua. Elevaverunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles delationes Maris. Entramos entonces en el segmento de las noticias de lo que ocurrió en la Iglesia y en el mundo, y comenzamos con una noticia muy pero muy terrible, que es justamente el asesinato de cristianos en Nigeria. Y esto nos parece muy interesante, quizás comenzar la sección de noticias, porque en estas alegrías navideñas no podemos olvidarnos de tantos hermanos que están siendo perseguidos en todas partes del mundo y que están generosamente ofreciendo su vida en testimonio por aquel niño Jesús que adoramos también en esta Navidad. Entonces, la noticia es un cable de Gaudium Press situado en Nigeria, donde dice que se registra nueva masacre de cristianos. Bueno, pues yo creo que es muy importante y tiene que ver con lo que hemos comentado en el Evangelio. No nos podemos olvidar en estas alegrías que son legítimas, que tenemos que celebrar. Ojo, como ha dicho recientemente el Papa, hay una obligación de alegrarnos porque Jesucristo ha nacido. Tenemos que colocar el Belén. No es un hecho, digamos, que no nos afecte en nuestros días. Tenemos que manifestar esta alegría, que es una alegría real. Esto no puede hacer que justamente por ello nos olvidemos de nuestros hermanos que sufren y sufren por el mismo motivo por el que ahora nos alegramos. Porque nosotros nos alegramos porque estamos con Cristo, porque vivimos la vida de la Iglesia, y ellos mueren porque están con Cristo, porque viven la vida de la Iglesia. Por eso son mártires. Y los mártires, como decía Tertuliano,
sangre de mártires semilla de nuevos cristianos. Nosotros tenemos que rezar con ellos, compadecernos con ellos, pero también saber que el que da su vida por Cristo, con él recibe su gloria. Por lo tanto, tienen que ser un ejemplo para nosotros. Me parece importante leer las palabras del arzobispo de Abuja, Monseñor Ignacio Ayau, que explica los motivos, explica la problemática específica en la cual hay varios grupos terroristas que se dedican a matar cristianos. No nos podemos olvidar que no son simplemente no es una muerte colateral, pues en una bomba murieron 50 personas de terrorista específicamente cristiano en un momento especialmente cristiano como la Navidad. Entonces, pues, esto de aquí tiene que hacer que aumentemos nuestra adhesión a Cristo, siguiendo el ejemplo de estos nuestros hermanos en la fe, en los cuales tenemos no la certeza, porque no ha sido todavía proclamado de forma oficial por la Iglesia, pero sí la fuerte esperanza de que se encuentren ya disfrutando de la gloria de Dios en el cielo. Se trata, les recordamos, de un video publicado por el Estado Islámico en África Occidental, donde dieron a conocer un video en el que se ejecuta 11 creyentes como retaliación a la muerte de varios de sus líderes. Entonces, realmente nos llena de tristeza, pero al mismo tiempo de alegría de ver cómo existe esa generosidad de dar la vida por la Iglesia, de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a otro aspecto de las noticias, quizás un ángulo muy pero muy diferente, pero al mismo tiempo muy agradable, y es una noticia que nos llega de Polonia, donde dice que en Polonia se realizan preparativos para la ya tradicional procesión de los Reyes Magos que tendrá lugar el próximo 6 de enero del 2020 en más de 850 poblaciones de Polonia. Es otra noticia muy interesante porque es una muestra de cómo los cristianos sí nos organizamos, si entramos en relación social con otros cristianos, podemos hacer que una parte, por lo menos, de los contenidos de la fe no solo salgan a la calle, sino que beneficien incluso de aquellos que no creen como nosotros. Entonces, estas procesiones son procesiones, ojo, no son sencillas y simplemente desfiles o como en España se llama cabalgatas, no. Estas procesiones son organizadas por una fundación específicamente creada para esta procesión y además durante el resto del año promueve teatro escolar, formar coros, en fin, el desarrollo, de la cultura cristiana. Y no se centra solo en Polonia, sino en África, en América, en Europa. Hay procesiones, recalco el carácter de procesión y no un simple desfile, que hacen patente en medio del mundo la alegría propia a la Navidad en una fecha que es muy específica. Los Reyes Magos son celebrados en la fiesta de la Epifanía, o sea, cuando todos los pueblos, eso simbolizan los Reyes Magos, son conscientes de la llegada de la luz, del nacimiento de Cristo. Les recordamos a los oyentes que ya el año pasado más de 1.200.000 personas fueron participantes y en este año se espera una cantidad incluso un poco mayor porque se sumaron 18 ciudades fuera de Polonia también. Y son, como decía el hermano Fernando, son Quibejo en Ruanda, Múnich en Alemania, Londres en la Gran Bretaña, en fin, Ecuador, Quito, Ecuador, Ciudad del Cabo, Chicago en los Estados Unidos, o sea, es realmente un movimiento que se está tornando mundial y que justamente nos trae focalizar lo que es Belén hoy y lo que son los Reyes Magos. En Varsovia, la procesión contará con la presencia del cardenal Kazimierz Nitsch. Esto puesto entonces, pasamos a otra noticia que esta vez viene de los Estados Unidos y que nos comenta que la editorial católica Ignatius Press va a publicar ediciones de los clásicos de la literatura universal. Doctor Saúl, ¿por qué es esa iniciativa? La iniciativa parte del deseo de un profesor, Joseph Pearce. Si comprendí bien el fondo, don Gustavo, es darle primero a los alumnos, porque él se dio cuenta de este hecho que voy a definir con los alumnos, pero después a los lectores de Gaudium Press algo con más sustancia, ¿no? Él veía la literatura actual muy secuestrada por la moda y por la banalidad, por el descarte, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en estos días estuve en una promoción de libros y había una sección de esta promoción de libros en inglés, pero bastantes, a muy buen precio, podemos hablar de $2, $3, todos muy contaminados por la moda,
las mismas historias románticas o las mismas historias de vampiros, pero uno veía, y esos libros no los estaba comprando nadie, eran libros de hace 10, 15 años que nadie compraba. En cambio, los clásicos siempre serán clásicos porque como que son eternos y hablan de las pasiones humanas y el ser humano como es ayer, hoy y será siempre. Entonces, movido por ese deseo de darles a los alumnos algo más concreto, y en este caso, a los lectores de Ignacio Press, algo más real, algo más, digamos, algo más sustancioso, pues estoy viendo que aquí Ignacio Press va a hacer una reedición del Rey Lear. Nunca lo he leído, me dicen, don Fernando, que es como que el mejor elenco literario de las pasiones humanas. No sé si don Fernando alguna vez leyó el Rey Lear. No lo he leído, pero sí, había escuchado una cosa similar, exactamente. Eso, y le confieso, de Shakespeare no he leído mucho, pero en estos días, a ver, por ejemplo, leí Una vida de Alejandro Magno. Muy interesante porque es una aventura. Comparada con la película que salió hace poco, no tiene nada que ver la película. La vida de Alejandro Magno es mucho más interesante que la película, ¿cierto? Pero es lo mismo, es afecto, es amor, es el deseo de conquista. Y veo que Ignacio Press se focaliza en la literatura ya de esta época cristiana, ¿cierto? Entonces es otra de las razones por las cuales están reeditando estos libros, porque dicen, y con toda razón, que en esas obras literarias clásicas hay muy presente cultura cristiana, principios cristianos, entonces que es una forma vívida en la literatura de darle a los lectores principios cristianos que están muy ausentes de la sociedad actual y desaparecidos de esta literatura que podríamos decir anticristiana. También pasamos a otra noticia que va relacionada no con la industria de los libros físicos, sino que con la parte ya de la imagen. Porque como todos sabemos, existe Netflix, existe Amazon Prime Video y son reconocidas evidentemente por su amplia divulgación, por su éxito comercial, pero lamentablemente son notorias por la abundancia de contenidos que ha sido considerado objetable por muchas familias católicas. Entonces nos encontramos con esta noticia que nos da la alegría de anunciar que productoras católicas españolas han lanzado un servicio de streaming para toda la familia y se llama FamiPlay. El director de Goya Producciones, que es la productora vinculada de lleno a esta iniciativa, Andrés Garrigó, indica que FamiPlay surgió de una grave necesidad y nos dice que no existía ninguna productora o empresa que llegara a los católicos y que tuviera un producto que pudiera ser la familia para todos, desde el abuelo al nieto, sin tener problemas de ninguna clase. Entonces, en el mundo actual, él subraya, la evangelización tiene que pasar por todas las novedades que existen, y este es el último grito, las plataformas de todos los sectores de la producción audiovisual. Entonces, ciertamente de aquí a muy poco tiempo va a estar ya a disposición de las familias católicas que deseen, y esperamos indudablemente que el contenido también nos lleve hacia realmente buenas formas de belleza, de verdad y de bien. Don Gustavo, tal vez le auguro más éxito a la productora católica de televisión o de audiovisual que a la nueva edición de Ignacio Press de los clásicos, porque es que los jóvenes son cada vez más visuales. Eso no es un elogio, es simplemente la constatación de una realidad. De una realidad, porque leer implica esfuerzo, y es un esfuerzo que es premiado, porque el que lee introduce conocimientos. Es más fácil formarse leyendo un libro, claro, meditándolo, que viendo una película, donde el lector es normalmente un sujeto pasivo, ¿no? Entonces, justo por esa falta de costumbre de ejercitar la imaginación para ir acompañando los textos de un libro, mala costumbre propia de estas nuevas generaciones, en las que me incluyo enteramente, es probable que unas buenas producciones tengan más éxito, ¿no? Y realmente son necesarias porque las técnicas audiovisuales captan la atención, tienen sus secretos para captar la atención de los espectadores, ¿cierto? Entonces necesitamos usar esos secretos para captar contenidos y buenas imágenes. En estos días, don Fernando, vi una película sobre la historia de Alfonso XII y su esposa. No sabía que la esposa de Alfonso XII había sido una mujer tan virtuosa, la reina María Cristina. Qué interesante. ¿No? Y realmente buenos actores, me pareció. Alfonso XII, no sé, pero lo pinta como una persona un poco fútil, un poco ya medio playboy, y a ella la dibuja como una persona muy virtuosa, que inclusive fue atacada por una sociedad en decadencia, seguramente en la época que la decían la señora Virtudes o María Virtudes, ¿no? La intentaban ridiculizar, pero muy digna. Entonces yo dije, oiga, yo aprendí en cierto sentido
más de lo que son los ambientes, las costumbres y los modos de ser de una sociedad que conservaba muchos rasgos católicos con esta película que de pronto leyendo la historia. ¿Por qué? Porque yo ya soy de la generación de la imagen. Entonces disculpe el comentario, Gustavo. No, muy a propósito, como siempre. Ahora, y nos llega la última noticia, que habla de un aspecto a veces poco notado por nosotros, pero que es omnipresente, y es la presencia de estatuas de la Santísima Virgen en las iglesias y en los lugares de culto. Y esta noticia justamente nos llama la atención sobre la necesidad de la presencia de la Santísima Virgen en bellas imágenes, en bellas estatuas que estén que pueblan muchas veces nuestras parroquias, y eso es lo que ha convencido a un párroco de San Juan Evangelista en St. John, Indiana, en los Estados Unidos, quien es un firme convencido del valor de las imágenes religiosas de gran tamaño para una comunicación de la buena noticia tanto a alejados cuanto a no creyentes. Entonces, en concreto, su parroquia cuenta con una estatua de mármol de la Santísima Virgen bien en la plaza, frente a la iglesia, y varias imágenes también que adornan los terrenos de la parroquia. Entonces, él justamente nos resalta el valor de la presencia que le llama de la Gran Señora justo fuera de los escalones de nuestra iglesia, y que sirva como un símbolo de la asombrosa realidad de la protección de María sobre nuestra parroquia, nuestras familias y nuestros visitantes. Bueno, realmente voy a leer aquí algo que dice el párroco de San Juan Evangelista en Indiana, Estados Unidos. Él dice acerca de esta imagen que acaba de referir Gustavo: la presencia de la Gran Señora justo afuera de los escalones de nuestra iglesia sirve como un símbolo de la asombrosa realidad de la protección de María sobre nuestra parroquia, familia y visitantes. Bueno, hoy en día en comunicaciones se dice eso. Oiga, usted quiere atraer lectores, cause sorpresa. Estoy hablando desde el punto de vista natural, ¿cierto? Cause sorpresa. Evidentemente, una imagen grande sorprende. En este caso es una sorpresa proporcional a lo que significa, que es el gigantesco poder de la Virgen protegiendo, dándonos sus gracias, comandando sus ángeles, etc. Evidentemente hay que decir que no es toda imagen la que transmite un buen mensaje, porque hay imágenes, inclusive voy a decirlo, no sé si entraré en terreno pedregoso, pero hay imágenes religiosas que no propiamente inspiran la fe. Hay unas que son medio raras, a veces hasta medio horrendas. Entonces, estamos hablando de las imágenes verdaderamente bellas, ¿cierto? Y se relacionaba con lo que comentaba don Fernando. Esto se relaciona con lo que comentaba don Fernando hace poco de las procesiones, ¿cierto? Es una manifestación pública de la fe, bella, que nos habla de la belleza de Dios, que nos recuerda las verdades de la fe y que es apostólica, que es evangelizadora. Entonces, conseguir que una imagen de buen tamaño, bella, sea colocada en un sitio, no digo público, pero sí un sitio que sea visible, es un excelente acto de evangelización. Pasamos entonces a la sección preguntas de los oyentes y las respuestas, y nos llega una pregunta que es muy interesante porque dice así a bocajarro: ¿por qué entre todas las iglesias cristianas tiene que ser la católica la única en poseer y enseñar la plenitud del Evangelio? Bueno, entonces tenemos que entender lo siguiente: cuando la Iglesia Católica afirma ser la verdadera Iglesia de Cristo, no estamos diciendo que Cristo es Dios porque lo dice la Iglesia, o nos salvamos porque lo afirma la Iglesia, o porque somos de la Iglesia, o sea, como si la Iglesia Católica en cuanto a institución fuera una garantía. La Iglesia Católica no es la que garantiza la salvación, sino que es en la Iglesia Católica donde se encuentra la salvación. Esto puede parecer un simple truco gramatical o un trabalenguas más o menos complicado, pero tiene un sentido muy profundo. Entonces no nos podemos olvidar lo siguiente: estamos en Navidad. Nuestro Señor Jesucristo se encarna, nace en Belén, con la finalidad de proclamar el reino de Dios. Ojo, proclamarlo. Cristo no escribió. Solamente una vez aparece Cristo escribiendo. Es en el suelo, en el episodio de la adúltera, que iba a ser lapidada, y nadie sabe lo que escribió. Sabemos que de los que la acusaban, los más mayores se retiraron primero. Pero ni siquiera sabemos el contenido de esa escritura. Por lo tanto, claramente, Cristo no vino a la tierra para escribir. Quien escribió los evangelios, quien escribió la palabra de Dios, fueron sus discípulos. Sus discípulos porque Él los dejó. Porque eso sí que hizo, establecer discípulos.
formar hombres. Y estos hombres que él formó y con los cuales vivió, los mandó a hablar y actuar en su nombre. Entonces, los mandó a todo el mundo. Él superó una concepción equivocada que existía en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que era una salvación ligada solamente a la carne. Quien nacía dentro de un determinado pueblo, se condenaba o se salvaba. Esta idea original de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces fueron estos hombres a los cuales Cristo formó, que a su vez formaron a otros hombres. Y con el pasar del tiempo formaron una sociedad. Pero ojo, no es por el hecho de haber formado la sociedad que salva, sino por el hecho de que es dentro de esta línea de formación de personas que se crea una sociedad para salvarse. Es radicalmente distinto. Entonces, la Iglesia Católica puede afirmar, con la humildad propia de su carácter de discípula, que es el resultado de 21 siglos de transmisión de esta fe. La Iglesia Católica tiene en sus registros los nombres de los sucesores de Pedro. Están todos en lista. No ha habido interrupción. Si realmente creemos que Cristo es Dios, y esto es lo que caracteriza al cristiano, tenemos que admitir que no es posible que Cristo viniera a la tierra para fundar y dejar un camino de salvación y que este camino de salvación hubiera desaparecido. Porque así como la muerte de Cristo confirmó su divinidad en cuanto resucitó, y ni siquiera en ese tiempo de muerte de Cristo la iglesia desapareció, no es posible que las fuerzas humanas o del demonio hayan conseguido acabar con una presencia concreta y real de Cristo. Por lo tanto, la obra de Cristo tiene que haber sido capaz de superar los siglos, porque ese es el constante anuncio de la resurrección, que no nos olvidemos que es el principal motivo de veracidad de la identidad de Dios, de Cristo como Dios. Entonces tenemos aquí ya dos elementos que nos hacen identificar a la Iglesia Católica como la institución que hace permanente y hace actual el anuncio de la palabra de Dios, que eso es lo que da propiamente la salvación, lo que transmite la salvación. Pero es que además había sido prometido por Cristo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Por lo tanto, esta durabilidad de la Iglesia es un elemento fundamental que hace que la Iglesia Católica diga que es ella y no otras la que tiene propiamente esta característica. Podríamos aducir que está bien que la Iglesia Católica continúa la predicación de Cristo, pero podría haber otras iglesias que también lo hicieran. En ningún sitio Cristo habría dicho que sería solamente un discípulo. Él tuvo a 12 discípulos. Podemos hablar de 12 iglesias. Y quien dice 12 puede decir una cierta cantidad. Esto no es coincidente con las propias palabras de Cristo. Porque Cristo habla de una iglesia. En Mateo 16 le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él habla de un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene que ser única. Es otra característica propia de la Iglesia Católica, es esta unicidad debajo de los sucesores de San Pedro. Entonces, en este sentido, la Iglesia Católica, que es una, también es universal, porque no limita la salvación a ninguna época, a ningún territorio, y además es apostólica, porque es el resultado de la transmisión del mensaje de Cristo desde tiempos de los apóstoles. Es otro elemento que la Iglesia Católica puede propiamente demostrar que es ella la que está transmitiendo de una forma real la predicación de Cristo. Y no nos olvidemos la nota de la santidad.
la Iglesia Católica es santa. ¿Por qué? Porque en ella no hay pecadores en absoluto. Primero, porque los hay. Y segundo, porque la Iglesia Católica no tiene una santidad democrática, sino una santidad capital. La Iglesia Católica es santa porque su cabeza, porque aquel que le da la vida, por aquel que la reúne es santo, es Cristo. Que mancille en la forma más mínima la santidad de Cristo. Entonces, en cuanto la Iglesia se reconoce como comunidad de creyentes reunidos e incorporados en Cristo, la santidad de Cristo cubre a la institución de esta Iglesia, y esta es realmente la Iglesia de Cristo. Entonces, esto sería una explicación rápida de por qué la Iglesia Católica puede decir que es ella la única Iglesia de Cristo. Hermano Fernando, este es un tema tan interesante que creo que vamos a continuar en otros programas, porque es de una profundidad absoluta y necesitamos conocer muchas de estas razones para nuestra vida diaria y cotidiana, sobre todo cuando nos toca defender a la Iglesia y muchas veces cuando nos toca desmentir ciertas historias que vienen de la leyenda negra, ¿no? De la Iglesia y de esa leyenda negra que tan mal habla sobre la historia y muchas veces sobre versiones que no tienen nada que ver con la verdad histórica. La siguiente pregunta que nos llega es: ¿por qué se está hablando tanto en estos días de la vía de la belleza para encontrar a Dios? Doctor Saúl, ¿por qué esa necesidad de la belleza? Primero decir que es algo cierto. Por ejemplo, el Pontificio Consejo de la Cultura lleva varios documentos sobre ese tema, la vía de la belleza para encontrar a Dios. Yo creo que eso se une justamente con la realidad de las nuevas generaciones, que no son tan proclives al raciocinio, a la abstracción, a la lectura metódica de textos doctrinarios, por ejemplo, que hablen de doctrina católica, de verdades de la fe, ¿no? Pero todos seguimos siendo sensibles, viejos, adultos, jóvenes, a la belleza, a algo verdaderamente bello, estéticamente agradable, la definición tomista de la belleza, algo que visto agrada. Se puede extender a los otros sentidos, ¿no? Algo que se gusta y se agrada, que se toca y es agradable. Eso es lo bello, ¿no? Desde el niño hasta el más anciano. Si vemos un paisaje bello, como me tocó en días recientes, don Gustavo, fui a una finca y estaba ahí al lado del lago leyendo y, oh sorpresa, se acerca un pavo real, ¿no? Y casi que le di de comer con mi mano. Ellos no son tan sociables, y pues pude admirar la belleza de Dios en un ser maravilloso como es un pavo real. ¿Por qué? Porque toda belleza es una participación de la belleza absoluta, una participación de Dios. Entonces, cuando sabemos eso y cuando sabemos enfocar al catecúmeno, por ejemplo, el catecúmeno de la belleza, para decirle, oiga, aquello que es verdaderamente bello es una participación de Dios, es un mensaje de Dios, es una tarjeta de invitación de Dios a usted, para que usted se eleve a través de esa criatura a la belleza absoluta que es Dios. Porque en el fondo Dios quiere que usted sea santo, que usted sea bueno, que usted practique los mandamientos. Pero ¿qué es la santidad sino la belleza de la virtud? ¿Qué es la santidad sino la belleza del ser humano? Entonces, la admiración de la belleza y la admiración de Dios en la belleza, en el fondo es un camino privilegiado para encontrar a Dios, y de eso se está hablando mucho, se está explorando mucho. Es una vacuna esa vía contra el egoísmo, porque el egoísmo es yo, mis intereses, mi comida, mi sueño, mi apariencia, lo que piensan los otros de mí. Y justamente el camino de Dios es olvidar de sí mismo para llegar a Dios. Entonces, como la belleza tiene ese poder de atracción intrínseco que nos saca de nosotros mismos, también termina siendo un camino privilegiado para llegar a Dios, para hacernos olvidar el egoísmo y para ir amando a Dios en la creación con la que tenemos contacto continuamente. Entonces, es cierto, y me parece que es un tema que se sigue profundizando. Y seguro, doctor Saúl, mucha gente que nos escucha, especialmente padres de familia, pueden prestar mucha atención en el valor educacional de la belleza. Porque a veces uno ve que ciertos padres de familia, madres de familias, le compran a sus niños dinosaurios o le compran a sus niños monstruos y no se dan cuenta que en vez de comprarles regalos así, deberían, por el contrario, ¿no?, darle a sus niños
una puerta hacia la belleza, una puerta hacia la admiración, una puerta hacia todo lo que es bello, bueno y verdadero, porque tienen en sus manos una herramienta fabulosa para la educación de esos hijos que Dios les ha dado. Don Gustavo, y a veces por pura moda, ¿cierto? Porque llegó la moda de los dinosaurios. Yo me acuerdo de haber visto un tráiler de una película de dinosaurios que estuvo tan de moda en una época y que no ha pasado la moda. Y era una sabana llena de dinosaurios de diversos tipos. Era un horror eso. Y me acordaba de las sabanas africanas, porque parecía unas sabanas africanas no habitadas por jirafas, rinocerontes, leones, ¿no? Sino una sabana africana habitada por tiranosaurios, dinosaurios, brontosaurios. O sea, ¿cómo abandonar una sabana africana que tiene cosas maravillosas, ¿cierto? Por esta cosa tan inmunda. Y resulta que hay algo superior a las sabanas africanas, y es un maravilloso zoológico, donde hay animales espectaculares, concentrados en un espacio. Entonces, sí, hay que tener cuidado con las pseudo bellezas que nos plantea el mundo y a usar el camino de la belleza, que ahí está. Exactamente. Pasamos entonces ahora a la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda? Bueno, voy a cometer una falta de educación, pero primero el beneficio de las almas, dicen, y quiero recomendar la sección de espiritualidad de Gaudium Press, en la que normalmente no colaboro, pero hay personas muy interesantes, doctas, de fe, que colocan temas de espiritualidad acordes, por ejemplo, al tiempo litúrgico, a lo que se comenta en el momento. Por ejemplo, estoy leyendo aquí el menú en la vida del discípulo que Jesús amaba, que lo celebramos el 27 de diciembre pasado. Bueno, hay un saludo de Navidad de Gaudium Press. Ahí estábamos hablando días antes de la natividad de Nuestra Señora de la O, que es Nuestra Señora de la Espera, Nuestra Señora de la expectación del nacimiento de Cristo. Entonces, un artículo explicando la devoción, la devoción a Nuestra Señora de la O, explicando qué significa, incentivándonos a admirar a Nuestra Señora antes del parto. Entonces, quisiera recomendar humildemente la sección de espiritualidad de Gaudium Press. Entonces colocamos el enlace, por supuesto, en las notas del programa. Don Fernando, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, pues de acuerdo con lo que hemos comentado del Evangelio del día de hoy y de acuerdo con, con lo que es el significado más profundo del evento de la encarnación, el nacimiento, la predicación, un libro del padre Iraburu, de su editorial, de la cual es director, de la Fundación Gratis Date, El martirio de Cristo y de los cristianos. Ahora, decir, pero justamente en periodo acaba de terminar la Navidad, estamos en tiempo de Navidad, ¿cómo podemos hablar del martirio? Él lo explica muy bien al inicio de su libro. Desde el momento en que Cristo se encarna, él se encarna con una vocación de martirial. Él nació para morir y resucitar. Por lo tanto, no podemos olvidarnos, no podemos abstraernos de esta dimensión martirial, que no solo es en el evento de Cristo, en la predicación de Cristo, sino en nuestra vida de cristiano. Entonces, no quiero seguir desvelando puntos del libro, es un libro muy ameno, muy interesante, que recomiendo a nuestros oyentes que lo lean. Y ya saben, como otros libros de la Fundación Gratis Date, tienen la posibilidad tanto de comprar el libro en formato de papel, cuanto de descargarlo de forma legal en formato electrónico de su página. Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendar los portales navideños y pesebres que los heraldos del Evangelio tienen en el mundo entero. Nuestros oyentes, en fin, se extienden por varias partes del mundo, entonces les recomendamos buscar un poquito en la internet dónde están los heraldos del Evangelio locales, pero les colocamos, ya para que vean las maravillas que estos pesebres y portales navideños nos traen, les colocamos un link, les colocamos un enlace a uno de los videos en YouTube de los Heraldos del Evangelio en San José de Costa Rica. Ahora, una vez más, los pesebres todavía están abiertos, probablemente hasta después de la fiesta de los Reyes Magos, entonces les invitamos a que se hagan presentes, que los visiten y que vean estas verdaderas maravillas y estos verdaderos relicarios que exaltan todo el misterio de la Navidad y todo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.